No sé qué es lo que Jesús vio en Pedro que le diferenciara del resto. Podría ser simplemente que era el mayor de todos y con más experiencia. A lo mejor porque era el más entusiasta cuando las cosas iban bien. Pero lo más importante es que la negación que Pedro hizo a Jesús está relatada en los Evangelios y se ha mantenido con el paso de los siglos. No se ha eliminado. Imagino que esto quiere decir algo. Creo que es porque servía de ejemplo para todos. Pedro estuvo cerca de él. Fue el elegido por Jesús y claramente le falló. Pero lo importante es el arrepentimiento. Muchas eran las preocupaciones que pesaban sobre Jesús. Después de un tiempo recorriendo Galilea, su grupo había sido rechazado en varios lugares. No era difícil adivinar que si continuaba enseñando, terminaría siendo detenido. Hasta en 2 ocasiones, Jesús había contado a sus atónitos discípulos que iba a ser rechazado, torturado y asesinado. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Será reprobado por los ancianos, los pontífices y los escribas, y será llevado a la muerte. Pero al tercer día resucitará. A un día de viaje desde Cafarnaún, el grupo se encontraba acampado al pie de un monte. Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan para que le acompañaran a lo más alto. Desde allí podían contemplar a lo lejos el mar de Galilea, al que ellos llamaban lago Genesaret, y justo a los pies de la montaña las tierras del fértil valle de Jezreel. En la solemnidad de la cima, de pronto, un resplandor cegó a los discípulos. Juan, Santiago y Pedro quedaron estupefactos ante lo que veían sus ojos. En el momento en el que está rezando, Jesús se da cuenta de que su muerte será también una salvación, la culminación de un plan de Dios. Y en lugar de estar apesadumbrado, su cara resplandece. Y ese es el momento que tanto impresiona al evangelista Marcos, y por eso lo desarrolla luego en su testamento. Y luego están las otras 2 figuras en la montaña, Moisés y Elías. Estos son elementos secundarios en la tradición. Así que aquí tenemos otro ejemplo de cómo una simple historia, un elemento clave en la vida de Jesús, es decir, darse cuenta de que morir es parte de su misión, es transformado en algo glorioso en los evangelios. A los cristianos no nos gusta el sufrimiento, y por eso preferimos al Jesús de la Transfiguración antes que al Jesús de Getsemaní. Esta es la cumbre del Monte Tabor, un lugar muy venerado desde hace milenios y mencionado varias veces en el Antiguo Testamento. Aunque los evangelios no lo mencionan explícitamente, sí que se sitúan aquí uno de los hechos más importantes de la vida de Jesús, la Transfiguración. Ya en el siglo IV se construyeron aquí varios edificios para conmemorar esos hechos, 3 basílicas bizantinas, en honor a Elías, a Moisés y a Jesús. Y en 1099 los cruzados construyeron aquí una iglesia y un monasterio. Pero todos esos edificios fueron destruidos y vueltos a levantar varias veces hasta que por fin, en 1631, la cumbre del Monte Tabor volvió a manos cristianas, en concreto a manos de los franciscanos. En la actualidad, la cumbre del Monte Tabor se la reparten la Iglesia Ortodoxa griega y los monjes franciscanos. Este edificio en concreto fue construido por los franciscanos en 1924 y en su interior todavía guarda algunos restos de la antigua basílica bizantina. El Monte Tabor sigue siendo un lugar impresionante. Se trata de una solitaria colina de unos 600 metros de altitud en mitad de una llanura en la que hay muy pocas casas, pero sí muchos cultivos. Todo el monte está cubierto además de una frondosa vegetación, pero en tiempos de Jesús esto era una montaña rocosa y llena de arena, prácticamente un desierto. Además, en la actualidad, al pie del monte hay un pueblo árabe,
un asentamiento beduino, Shiblit, pero en tiempos de Jesús aquí no había prácticamente nada. Debía de ser, hace 2000 años, un lugar verdaderamente solitario. La tensión aumentaba por momentos en el grupo. Pero a pesar de sus temores, no abandonó su causa. Podría haberse marchado por un tiempo hasta que se dispersaran las multitudes que lo seguían a todas partes. Pero, en lugar de esconderse, Jesús tomó una decisión. Acompañado por los 12, emprendió un último viaje a Jerusalén. Allí, junto al templo, las murallas, las piscinas o el mercado, el grupo predicaba, enseñaba y curaba enfermos. Según Juan, Jesús era muy conocido, y tan querido y respetado como odiado. Pero para muchos de sus detractores solo era un provinciano ignorante. Jerusalén era el centro sagrado del judaísmo. El templo estaba en Jerusalén. Desde ahí se regía la vida de los judíos. Así que cuanto más lejos estabas de Jerusalén, menos representabas la figura del perfecto judío. Las gentes de Galilea eran vistas como simples siervos, sin cultura, que desconocían los refinamientos de la ley judía. Eran personas mundanas. En tiempos de Jesús, el centro de la ciudad y de la vida de sus habitantes era el templo. El antiguo, construido 1000 años antes por el rey Salomón, para albergar el arca de la alianza donde Moisés guardó las tablas de la ley, había sido destruido. Herodes mandó reconstruirlo, y cuando Jesús visitó la ciudad, se levantaba imponente donde hoy se yergue la cúpula de la roca, el lugar desde el que Mahoma subió a los cielos. Esto es lo único que queda del Templo de Salomón. De 3000 años de antigüedad, es su pared occidental. Es el lugar más venerado para los judíos. Podría decirse incluso que este es el centro de la religión judía. Para acceder aquí lo único que hay que hacer es pasar un control de seguridad y lo único que se requiere es vestir de manera recatada, respetar a las personas que están rezando y cuando comienza el Sabbat no utilizar ni cámaras de fotos ni teléfonos móviles y sobre todo dejar a las personas que están rezando sin molestarlas ni hablar alto. A la izquierda están rezando los hombres y a la derecha las mujeres. Estas piedras estaban aquí hace 2000 años. Jesús posaría sus ojos sobre ellas en alguna ocasión, tal vez cuando acudiera al templo a enseñar. Este muro, estas calles, esta ciudad, el escenario para la función más triste que jamás haya existido. Los enemigos de Jesús le seguían por todas partes, pero él no se rendía. Le acusaban de blasfemar, de no cumplir la ley judía. Ante la incredulidad de los habitantes de Jerusalén, él exclamó: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Es que no escucháis mi palabra? Le tenían vigilado, pero no le detuvieron. La hostilidad creció hasta tal punto que un grupo que estaba escuchándole en el templo intentó lapidarle allí mismo. El Sanedrín era el órgano supremo de los judíos en la época romana. El último rey judío era entonces Herodes el Grande, y en su ausencia el sumo sacerdote tomaba el mando ejecutivo. Los que le rodeaban se convertían entonces en sus consejeros. Se dice que tradicionalmente estaba formado por 70 miembros de origen saduceo. Según fueron ganando importancia los fariseos, formaron grupos que reflejaban una perspectiva distinta y gozaban de gran popularidad y eran apoyados por la gente común. Desde mi punto de vista, fue su propia interpretación de su relación con Dios lo que le hizo darse cuenta de que no era el momento de huir. De hecho, algo horrible iba a ocurrir en aquel lugar. Pero ¿iba él a huir de aquello? No, él iba a seguir hasta el final. Y ese fue el punto de inflexión. Cruzar el Valle del Cedrón, porque una vez cruzado ya no había vuelta atrás. Era el momento decisivo en el que se definiría su futuro: quedarse y ser apresado o huir. Sabía que si seguía ese plan, eso al final le conduciría a la muerte.
La situación era ya demasiado tensa. Jesús decidió marcharse unos días a Betania, cerca de donde Juan le había bautizado tiempo atrás. La próxima vez que viera la ciudad santa sería para morir en la cruz. Una terrible noticia llegó hasta Jesús. Lázaro, buen amigo de Jesús, hermano de María y Marta, estaba agonizando al borde de la muerte. Cuando llegó, muchos judíos se habían acercado desde Jerusalén hasta la casa de Marta y María para darles el pésame. El relato de Juan asegura que Jesús, al verla llorar y al ver llorar también a todos los presentes, se emocionó profundamente. Los evangelios no suelen detenerse a contar las emociones de Jesús, pero en este pasaje vemos a un Jesús emocionado que rompe a llorar por la muerte de su amigo y la pena que sienten sus hermanas. Entonces se acercó a la cueva donde yacía Lázaro desde hacía 4 días. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, aún envuelto en el sudario, salió de su tumba caminando. El impacto más grande que Jesús causó en las autoridades fue la resurrección de Lázaro. Ese hecho habría pasado de boca en boca fácilmente. E incluso aunque solo se hubiese tratado de un rumor, habría llamado la atención de las autoridades. La noticia de este asombroso milagro llegó a Jerusalén inmediatamente. Era el momento de hacer algo. El Sanedrín se reunió inmediatamente. No creo que los discípulos provocaran al Sanedrín, fue solamente Jesús. Solo después de su muerte fue cuando los apóstoles comenzaron a sentir miedo por sus vidas. Ahora que habían acabado con Jesús, pensaban que les tocaba ser perseguidos a ellos. Se encerraron en sus casas, pero el objetivo fue siempre Jesús, ya que él era quien desafiaba a las leyes judías y cualquiera que hiciera eso sería perseguido del mismo modo. ¿Por qué Caifás estaba tan enfadado con Jesús como para llevarlo hasta Poncio Pilato? No lo sé. Por eso la muerte de Jesús es aún un misterio. Hay muchas teorías, pero son solo suposiciones que no satisfacen a todo el mundo. De esa oscura reunión salió una única decisión. Había que matar a Jesús. El juicio sería solo un mero trámite. Él sabía que le buscaban y por eso decidió una vez más alejarse de Jerusalén y aparecer lo menos posible en público. El lugar que eligió para retirarse fue una aldea apartada justo en los límites del cercano desierto de Judea. Efraín. Caifás ya había dado la orden. Todo aquel que supiera del paradero de Jesús debía comunicárselo enseguida a las autoridades para que éstas pudieran apresarlo cuanto antes. Pero lo que el Sanedrín guardaba en secreto era la decisión de condenarlo a muerte. Eso no se atrevieron a hacerlo público. Siempre que alguien gozara de popularidad, era objeto de persecución. Pero ya se daban otros casos, él no fue el único. Juan el Bautista es un ejemplo de ello. Josefo explica que Juan era muy popular y las autoridades temían una revuelta. Así que con Jesús existía la misma preocupación. Pero la diferencia entre ambos es que Juan desafió abiertamente a las autoridades y Jesús, él hablaba en parábolas, no quería llamar la atención. ¿Queréis un conflicto político? No conmigo. Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él evitaba cualquier conflicto político. Jesús puso por última vez en rumbo a Jerusalén. Salió del desierto acompañado por unos pocos discípulos, asustados de verle caminar tan decidido hacia el feudo del Sanedrín. Jesús y los suyos estaban a las puertas de Jerusalén.